Pues nada, cuando tú quieras. Vale. Esto estamos, si no hay ningún error, grabando. Bien. Bueno, primera vez que nos vemos. Olga Aguirre, muy buenas. Bienvenida a Quiero ser podcaster. Muchísimas gracias, bien hallado. Seguro que te he escuchado en muchos podcasts, por los podcasts que has trabajado, porque yo los he escuchado todos, pero a mí, no sé, siempre me gusta conocer a la gente que hay detrás. Y mira, me alegro cuando me dijiste en qué podcast trabajabas. Y digo, mira, eh, ahora me cuentas bien todos para que no me deje ninguno. Te llamo porque como vienes a PodTalks, que nos darás una clase de locución de parte Ujú. de Master D, pues, a conocerte. Ah, Cuéntanos qué haces en locución, qué haces en Master D, en qué podcast participas. Yo creo que por ahí a la gente le puede interesar mucho empezar. Buenas, vale, pues, bienvenida. a ver, yo normalmente suelo resumir cuando me dicen a qué me dedico, suelo decir, yo pongo voces en sitios. Porque acabo mucho antes, porque si empiezo a decirte que hago, que he hecho muchísima radio, que grabo publicidad, que grabo todo tipo de locuciones, que hago doblaje, que doy clases de doblaje, que grabo narraciones, audiolibros, chicos, es muy largo. Pero Entonces, mola, es muy largo, pero nos gusta. Para eso son los podcasts, para que sean sí, largos. entonces, bueno, pues soy Olga Aguirre, llevo delante de uno o varios micrófonos, pues desde que era una cría. Empecé, mi primer programa de radio en el que estuve participando tenía 15 años y no me he separado de los micrófonos desde entonces. Me fui formando, primero fui trabajando en la radio mientras me iba formando en doblaje, ya el doblaje ya me absorbió, se me comió entera y he estado muchísimos años trabajando, pues doblando pelis, poniendo voces en sitios, en este caso películas, series, y hasta que llegó el mundo del podcast. Entonces es hora ya pues de compaginar todo esto porque el hecho de tener una formación actoral que se precisa Ujú, para el doblaje, el estar acostumbrada a expresarte delante de un micrófono, ya no solo doblando con sincronía labial, con la referencia mm, de un personaje que tienes en la pantalla, sino trabajos que yo también he hecho algo de teatro, de interpretación, digamos, con cara y, y ojos, no solo con la voz, ujú. pues es que encajaba perfectamente. Entonces empecé haciendo alguna, bueno, empecé en el mundo del podcast, sobre todo de la mano de Manuel Bartual, que ha estado por aquí, Ujú. en Biotopía, que lo estuvimos grabando confinados, y de ese hilo se fue tirando y bueno, pues he terminado haciendo, sobre todo podcast, ficciones sonoras. Mm. Lo que es podcasting, digamos que lo que sería un poquito más Una equivalente a programas, charla. etcétera, ahí lo tengo algo perdidito, pero como también he hecho mucha radio en la vida, pues es algo que no descarto que Ujú. termine haciendo. Claro, a la larga seguro que algún día te animas. Pero sí noto, y no es la primera que me lo dice de actriz de doblaje, que hay mucho trabajo en este punto, porque claro, al final sois actores y estáis acostumbrados a actuar. Incluso yo creo que podría ser más fácil para el audio, más que el rollo de encajar la voz y encajar la postura con el personaje visualmente. Sí, hombre, hay mucha más libertad en el mundo del podcast. Claro, Para empezar, en doblaje hay, digamos que unos tonos estandarizados que independientemente de que tienes que actuar, ya. siempre se intenta hablar de un modo que solemos decir, que es hablar con doblajitis, que es lo que estoy haciendo ahora, que digamos que es un modo de estandarizar el modo de hablar para que los personajes a los que damos voz, por mucho que el personaje diga soy de Cincinnati, la persona que me escucha a mí, que escucha mi voz, no diga no, cariño, tú eres del centro de Zaragoza. Ya. Entonces ahí digamos que se estandariza un poquito el modo de hablar en doblaje y eso, y en la ficción sonora tenemos muchísima más libertad. Hay muchos actores de doblaje que yo les he escuchado en ficción sonora y siguen dando esos tonos de doblaje, Mm, pero otros yo intento huir de ellos. Yo creo que cuando estoy doblando tengo que tener un registro y cuando estoy haciendo podcast diferente. Por ejemplo, con los primeros podcasts con los que trabajé con Manuel Bartual, Manuel intenta por todos los medios que eliminemos esos ujú, tonos de doblaje y trabaja con muchas actrices de doblaje, con Nicky García, en varios de sus podcasts también interviene Claudio Serrano, que es un ujú. maestrísimo del doblaje, pero es decir, eres actor, eres actriz, sabes interpretar dándolo todo de cara a tu voz sin tener el apoyo
el saber que el espectador te va a ver, te va a gestualizar, etcétera, pero el registro en doblaje es uno y en la ficción sonora es otra. Ujú, interesante. Entonces, quien tenemos la fortuna de ser dirigidos por gente que dirige muy bien y que tenemos la capacidad de saber que cuando voy a interpretar con mi voz, igual en teatro tengo que hacer un uso de mi voz totalmente diferente Claro, al que hago en tele, que estoy microfonada, que aunque diga claro, lo van a pillar. claro. En doblaje es otra forma de interpretar y en ficción sonora también es otra. Es jugar, es muy divertido. Pues sí, me mola que digas que es jugar. ¿Y en qué otros podcasts te podemos escuchar? ¿Biotopía? En Biotopía, en Titania, Ah, en Bloom. En la plataforma Sonora he hecho 2 podcasts infantiles y uno erótico, por lo bien que combinan. o sea, no es encasillada no estás. Nine. Hay un podcast que se llama En un alarde de originalidad, relatos eróticos, que fue un experimento, la verdad es que muy, muy, muy interesante, muy enriquecedor actoralmente hablando. Y también, pues eso, hay un podcast infantil que se llama Preparados, listos, baño, que me Ah, parece sí, lo conozco. divertidísimo. Y además es un concepto que está muy bien porque son historias sobre el mar, sonorizadas maravillosamente. El diseño sonoro es fantástico Ujú. y está pensado para ponérselo a los niños mientras están en la bañera. Para, digamos, que tengan una diversión sin pantallas, que se acostumbren a esto, que más o menos el tiempo de bañera se limite al tiempo en el que dura el episodio, me pareció una fantasía de trabajo. Sí, sí. Y pues ahí estamos, esperando alguna temporada que se tiene que renovar, trabajando pues, con gente estupenda. También hago papelitos. He hecho algunos papelitos en algunos podcasts del Extraordinario. Mara Abad Ujú. estuvo también con vosotros. Em, He hecho, pues eso, pues papelitos sueltos aquí y allá, en La historia es ayer, en Crímenes el musical. Estoy esperando que me den un papel, que lo estoy deseando esto muchísimo. Hola, Mar. Mola mola mucho Que I Crímenes en love you con la Musical. fuerza de los mares. Y pues nada, a mí que me den de grabar. Yo estoy lista. Claro, tú grabas, por lo que veo, para quien no esté viéndolo en vídeo, tienes una cabina, estás en casa, me imagino. Sí, esta es la. Bueno, normalmente grabo donde me mandan. Ujú, Pero hay cosas que se hacen en estudios de grabación y me desplazo, pero hay algunas otras que pues sí, las grabo de aquí desde casa. ujú. eh, para todos, pues es para clientes de todo el mundo, muchas veces vídeos corporativos y cosas por el estilo que no requieren ya tanto ya interpretación, pues te hacen el encargo, lo grabas, lo envías. Entonces llegó un momento en que dije, yo quiero trabajar en pijama y me tuve que. Y ahora notas y además justo el ahora, más ahora que nunca, con esto de la huelga de guionistas y toda la pesca, ¿notas menos, trabajo audiovisual y más, de podcast? Por la huelga de guionistas y ahora de actores, no. Yo creo que todavía, si esto se prolonga, llegará aquí más tarde, porque lo que ahora se escribe, después se rueda, se hace la Ujú. pospo, se estrena y llega a, bueno, en este caso a nuestro país para doblarlo o cosas así. Yo creo que ese bajón se notará de aquí a unos meses, pero todavía no. Lo que sí veo que últimamente hay más trabajo de podcast, pero no porque haya bajado el otro, sino porque el podcast está Ujú. subiendo como la espuma, que hay personas que jamás se habían planteado escuchar una ficción sonora, pero ya estaban aficionados a los audiolibros y les dices, pero mira, es que este es el paso Claro, siguiente. Y claro. personas de generaciones mayores que, pues mi padre tiene 80 años, tengo 2 tíos de 83 que me dicen, ¿qué haces? Digo, pues mira, tío, yo lo que hago es radioteatro, Ujú. porque es lo que estamos haciendo. Sí, sí. Entonces, ahora le cuentas a una persona de una generación mayor, la cuestión es explicarle cómo acceder al podcast, pero le dices, Claro. es que el radioteatro de toda la vida que estabas escuchando Sí, sí. cuando tú eras joven, está renaciendo ahora. Y entonces, por ahí también está habiendo Claro, cuando la muchísimo. gente dice: "No escucho podcast porque no me gusta", digo: "Bueno, es que, es que hay tantos tipos de podcast", porque Claro, podcast engloba tanto, lo mismo es una persona hablando sola que una entrevista
que una ficción que es que no se parece en nada. De hecho, Claro. Y si no es una no deberían ficción, puede y ser deberían ciencia de llamarse ficción, igual. un thriller, Claro, algo, un contenido de humor en varios idiomas, que hay personas que les viene muy bien, pues, para practicar idiomas. O sea, que es como es decir: "No me gusta el cine". A ver, no te gusta determinado tipo de películas, pero claro, algo te exacto. gusta. Sí, sí, yo cuando me dicen eso digo lo de los libros. Digo, a ver, es como no me gusta leer. Bueno, no habrás encontrado el tipo de libro tuyo, porque a lo mejor, yo qué sé, un libro de vinos te gusta. Es que Claro, hay que encontrar la temática y lo que te entre por los oídos. Y al final la ficción sonora es algo que me gusta porque puedes escuchar en familia, o sea, en un coche puedes escuchar una ficción sonora, cosa que a lo mejor algún podcast no tanto, porque incluso las ficciones no suelen ser tan más 18 y los podcasts casi todos siempre se suelta alguna barbaridad en algún momento u otro, sí, porque esto lo he comprobado en mi casa. O son de, ¿cómo se dice? De en es muy marketing. técnicos, quizá. Sí, o son de marketing, que entonces no se dicen cosas, pero pueden aburrir, o si son de humor y tal, siempre hay alguien que se sobrepasa el tono. En cambio, en las ficciones, pues al final son historias y se intenta, mm, Exacto. sería raro, no encuentro ninguna ficción sonora que me ofenda, cómo hablan así o cómo son tan bruscos. En Claro, principio hombre, que sí me pueda parece haberla, o a lo mejor ahí también hay un mercado por explorar, ¿eh? bueno, puede ser, pero que esté hecha a posta, ¿no? Que vamos a Claro. hacerlo así, tipo una película como Deadpool, de vamos a provocar, y que sea así. Pero, en cambio, en unos podcasts normales de humor, de repente, pum, te salta y dices: "Vaya, otro que no puedo escuchar en familia". Y sí, no, pero además es muy curioso cuando escuchas cosas en familia. Yo tengo bastantes sobrinos y sobrinas y empezamos con los podcasts infantiles, luego a Biotopía ya están empezando a entrar. Y me encanta que dicen: "Tía, tía, he visto tu podcast", porque lo escuchan y ya no solo la interpretación que puedas hacer, sino sobre Sí, todo el maravilloso mundo del diseño sonoro ujú, que hace que un niño, que está tan acostumbrado al audiovisual, que lleva con pantallas de toda sí, la vida, le pones un podcast y ellos dicen: "Lo he visto". ujú, Porque además les digo: "No, no lo has visto, lo has escuchado", y te dicen: "Bueno, pero en mi cabeza sí que lo he visto". Y claro, eso me parece tal delicia, claro. separar a niños de las pantallas de un modo lúdico, que estimule su imaginación y que no esté alejado de las nuevas tecnologías, porque es que tienen que crecer con ello, esto es algo que está Sí, aquí. sí, sí. Yo Sí. también hice uno una vez infantil con una chica que se llamaba Los Buceitos, Ujú. y se lo ponía a mi hija y me decía: Déjame mirar el móvil", como yo decía: "No, si solo se oye", y me decía: "No, pero no sé, déjame", que quería ver la portada, aunque sea mirando la portada. Decía: "Bueno, pues ahora mira la portada". Sí, sí. No, no, Pero pues sí, ellos sí. sin verlos, sin ver ni el móvil ni nada por el estilo. Hay algunos que los escuchan, pues eso, en la bañera, Sí, y no pueden tenerlo, pero les dicen: "Tía, te he visto". Y además es que les digo: pero es que te he visto como con el color de pelo diferente y tal". Claro, es que yo veía el personaje, pero te vi, ¿eh? Te vi. claro, te reconocían. Entonces se hacen conociendo mi voz, conociéndome perfectamente, entienden que es un personaje, pero la obra que están consumiendo para ellos es verla. Sí, sí, Y eso es totalmente. gracias al diseño sonoro. Bueno, por mucho que le demos credibilidad a la interpretación pues para que sea ficción Claro, sonora. bueno, un conjunto de todo, ¿no? Al final todo el Pero es mundo un mundo, ¿eh? Es un aporta. mundo. A mí me flipa ver a los diseñadores sonoros haciendo efectos, dejando detalles, esos detalles que solo escuchamos 3 frikis y el resto de la gente no se da cuenta para nada, que es como, ¡ah, qué bonito! Sí, sí, es verdad. Bueno, y además somos compañeros en el máster D, que no sé si se dice máster D o máster de comunicación, siempre me confunde un poco todo esto. Entonces, Es Máster D, Máster D. máster D? Así como Cómo todo. entraste Viene tú de ahí? Máster Distancia, pero se llama Máster D. Máster con una D final, para quien dude. Exacto. ¿Cómo entraste tú allí y cuánto tiempo hace que estás y qué es lo que haces allí? Pues, yo llevo 5 años, casi 6, oficialmente 5, pero ya hace un tiempo. Pues, Máster tiene muchísimas, escuelas, divisiones, etcétera. Tiene escuelas profesionales de todo tipo, aparte de formación, más relativa, pues, a oposiciones, etcétera. Entonces, dentro de las escuelas profesionales está la escuela audiovisual, que es donde yo estoy. Entonces, hará como unos 6 años me propusieron crear un temario para que la gente aprendiese a doblar online. Y lo primero que dije: "No se puede".
Imposible. Estaba equivocada, estaba equivocada, porque bueno, para mí fue realmente como escribir un libro, el decir, el plasmar en papel o en, o en Word lo que sabes sin que sepas que lo sabes. Cosas que yo llevaba haciendo toda mi vida y tal, es decir, a ver, ¿cómo le explico a alguien que, al que no tengo ni siquiera delante cómo se tiene que plantear determinadas cosas, habilidades, trabajos que tienen que hacer, prácticas, apreciar determinadas cosas que un espectador no aprecia, pero que en el mundo profesional las tienes que dominar, etcétera? Entonces creé ese temario para Master D y bueno, pues pusieron, se echaron adelante con el curso y entonces pues necesitaban a alguien pues que supervisara los ejercicios de los alumnos, que les diera clases semanales, etcétera. Y claro, ellos dijeron, pues la que ha escrito esto igual nos viene bien, Claro. que sabe de lo que habla porque lo ha escrito ella. Y yo allí desde entonces, ya me incorporé como profesora compaginando pues mi tarea como profesora de máster D con mi Ujú. tarea como actriz de doblaje, como ponedora de voces en sitios. eh, y llevo 5 años allí en máster D. Entonces, la verdad es que es muy bonito primero el poder compartir con los alumnos cosas, el hecho de ser una profesional en activo, que hay veces que tengo una tutoría o una clase en directo con los alumnos y me preguntan por algo y les digo, mira, pues justo ayer en una convocatoria me pasó esto, el Ujú. poderlo compartir así. Claro, Em, y ya te digo, el tomar conciencia de cosas que sé hacer, que ya las sé hacer por inercia, porque llevo claro. casi 30 años dedicándome a esto, en personas que las encuentran como nuevas. El darle valor a eso. Sí. Y por otra parte, es que el escuchar a una persona que, ay, qué ilusión tengo, tal vez, que oyes que dices, madre mía, no tiene ni idea de lo que tiene que hacer y todo eso, y verles poquito a poco trabajar, evolucionar, adquirir habilidades, primero identificarlas porque mucha gente cree que para dedicarse al doblaje hay que saber hacer vocecitas y no tiene nada que ver. Ujú. Claro, al final es Entonces, casi lo contrario, ¿no? Es tener una voz original. no, tener la voz que tengas. Bueno, por eso una voz, me refiero a una voz única, no tengo la voz de Bruce Willis, pues ya hay un Bruce Willis. Pues Bruce Willis ya le dobla otro. Ya está ahí Ramón Claro. Lang haciéndolo maravillosamente bien y ya está. La cuestión es ser actor y ser actriz y ser capaz de absorber la interpretación que ya te da un personaje que está en la pantalla y reproducirla del modo más artísticamente posible dentro de determinados parámetros, como la sincronía con los labios, con el tema de dicción, etcétera, pero transmitirlo del modo más artísticamente posible. Entonces, si tienes una voz bonita, pues te darán papeles de galán, sí, claro, pero si tienes una voz rara, pues hay en todas las películas y en todas las series está el raro, el feo, la amiga del bueno, el amigo de la mala, gente vieja, gente joven. Ujú. Entonces, lo importante es saber transmitir con tu voz, tengas la voz que tengas, da Claro. igual. Claro. Y hay una cosa curiosa que me ha pasado a mí cuando hago cursos o clases, que el intentar explicarlo, resumirlo y escribirlo para que lo entiendan, a veces incluso te hace entender mejor algo que sabías sin darte cuenta, que simplemente hacías, Sí. y a veces el propio alumnado te devuelve algo que te hace repensar y entender cosas que, aunque tú habías explicado, la entiendes mejor. Es como es muy difícil de explicar lo que digo, pero conforme o sea, enseñar te hace aprender. Muchísimo, muchísimo. Yo ya te digo, yo gracias a enseñar, sé cosas que no sabía que las sabía. Y Claro. las sabía, pero Sí, no sí, tenía ni idea de que sí, las sí. sabías. Pero el hecho de plantearte, a ver, esto es un todo, o lo parto a trocitos o mis alumnos no lo pueden asimilar. Y entonces cuando lo partes a trocitos dices, madre mía, ¿y todo esto hago Claro. cuando Incluso estoy cosas trabajando? de perogrullada, ¿no? Que a lo mejor pasas por encima y cuando Sí, te lo recuerdan dices: "Claro, esto es sí, verdad sí. que se ha de hacer". Totalmente. Es una experiencia increíblemente enriquecedora Sí, enseñar. sí. Pues Sí. mira, en podcast te lo vamos a poner más difícil todavía, porque vas a darnos una clase en directo de locución, de preparación al podcast, si quieres meter también algo de doblaje ahí ya, pero en 30 minutos y en un escenario con gente, así que
el más difícil Sí, todavía. el trabajo lo vais a hacer vosotros, yo os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer. Claro, Vamos a trabajar un poquito de calentamiento de la voz. Claro, no podemos seguir haciendo de uno en uno, pero vamos a tocar un poquito el cómo prepararte, qué saber qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer cuando te pones delante de un micrófono, dependiendo del micrófono, porque el micrófono que tienes tú delante hay que acercarse mucho más que a este. claro, claro, claro. Cositas a tener en cuenta a la hora de estar preparado, a la hora de darle al rec y decir, venga, va, que vamos a grabar. Y vamos a calentar un poco la voz, vamos a poner en valor nuestras cuerditas vocales. Sí, sí. No tiene pinta de que se va a quedar corto. Al final en estos eventos siempre se quiere meter mucho contenido y luego Bueno, intentaré hacer el ejercicio de resumen. sí, sí, lo más acabarás estresada, posible. sudando. Ay, estas cosas me encanta hacerlas, me encanta hacerlas. Sí, Así sí. que no, pues que Bueno, pues, nos vemos en Palau Solita Plegamans, de 2 de septiembre. Encantados de saludarte. Si vienes un día antes, también estaremos por aquí, nos genial. conocemos, cenamos juntos y tal. Y Olga Aguirre, muchas gracias por venir al podcast, muchas gracias por venir a PodTalks. Y los que se enganchen más, pues ya saben, luego tendrán que ir al máster a apuntarse. Además, tendré a seguir sufriendo conmigo. Por eso soy muy payasa dando clases, pero luego pido mucho porque es que realmente el doblar parece fácil, pero es bastante complicado y requiere trabajar, pero bueno, Claro, claro, que bueno, claro, se eso venga que le es enseñemos. importante, que a veces la gente simplemente, a mí me ha pasado, que me vienen amigas de repente un día se despiertan y me llaman y me dicen: "¿Tú qué sabes de podcast? Me han dicho que tengo la voz bonita, ¿qué hay que hacer para hacer un audiolibro?". Y yo: "Bueno, a ver, lo Mira, mi hijo primero, está bien que te quieras mucho, pero lo primero empezamos mal". a mí eso me lo dicen muchísimo porque es verdad que existe mucho esta leyenda urbana de o sé hacer voces o tengo la voz bonita y quiero Eh, dedicarme al doblaje. Cuando me vienen así gente y dicen, es que me dicen que tengo la voz muy bonita, es decir, genial, tienes un Ferrari claro, y no sabes conducir. claro. Sí, sí, De- exacto. o te enseño a conducir o tu Ferrari va a ser precioso, lo vas a tener siempre en el garaje y la gente que te visite en casa dirá, ay, mira qué Ferrari más bonito y nunca te vas a poder dar una vuelta con él. Claro, sí, sí. Es que incluso a nivel no hacerte daño al hablar. Claro. Es que es nivel físico y nivel no solo de trabajo en sí, sino de tú mismo, de no cansarte, de no producirte nódulos, bueno, mil historias. Claro, y al gritar, que en las películas, cuando los malos se caen de precipicio, pues gritan y el actor de doblaje lo tiene que hacer, ¿eh? Claro, Y cuando el equipo de Mary Lou mete un gol y gana a los malos y todo el mundo dice ¡yeah! A lo loco, hay que gritar. Y como no lo hagas bien, lo que tú dices, nos podemos hacer daño. claro, claro. Pues, lo dicho, un placer, Olga. Nos vamos Hombre, viendo. también un placer para mí. ¿Dónde podemos encontrarte, contratarte? Que esto está mucha gente ahora que va a hacer ficciones y tal. Cuanto más yo siempre me gustaría dar a conocer a todos los que trabajéis en este mundillo, porque es que es verdad que cada vez se necesita más y no sabemos dónde buscar, porque como venimos del Pues mundo podcast y no venimos del mundo doblaje, al final tiramos pues hacemos eso, preguntamos a Bartual, preguntamos al otro, preguntamos al de la moto y no por recomendaciones. bueno, lo más fácil para encontrarme, yo me llamo Olga Aguirre y en un alarde de originalidad tengo una página web que es olgaaguirre.com y ahí pues podéis escuchar algunas muestras de mi trabajo y contactar conmigo. O sea, Exacto, soy fácil. incluso a quien necesite, que esto es, yo diría que en el mundo del podcast lo que más se demanda en cuanto a voces es una voz para las intros, para las Sí, secciones, para las outros. Entonces, mucha esas gente hago quiere la voz bastante. profesional. Pues ahí la Claro. tenéis, Olga Aguirre. Olga Aguirre. Olga Aguirre Ah, para su servicio. si lo tienes como para intro. Ya te grabaré una para el tuyo si quieres. Me parece de vez en cuando, ¿no? Recuerda, me llamo Olga Aguirre, contrátame. No, no, pero uno para vosotros. Ah, Quiero, vale, gracias. quiero ser podcaster. ¿Ya está? Muy buena, ya está hecho. Muchas gracias, Olga. Luego, si quieres, te lo grabo aquí en bonito y te lo mando. Claro, hasta luego. Un placer.